Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Ya empezamos a leer la primera carta a los Corintios y hoy vamos a leer el capítulo número 5. Pero antes vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor. Queremos entregarte, Señor, este tiempo, Padre mío, para que tú nos hables y nos ministres a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ruego, Padre Santo, por cada persona que escucha estos audios, para que a todos nos abras el entendimiento, Señor, y podamos captar lo que tú quieres que nosotros captemos. Te doy gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo condena el orgullo espiritual. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido crucificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Bueno, con esto culmina el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios y Pablo habla y condena acerca del orgullo espiritual. Mire que esta carta, este capítulo es muy interesante porque desafortunadamente hoy en día es como ya se ha convertido muy normal entre los cristianos tener ciertos pecados de inmoralidad sexual, de cosas que no deberían de pasar en los cristianos. De hecho, hay un alto porcentaje de divorcios entre los cristianos que realmente nosotros deberíamos de revisar, porque de verdad que uno cuando es cristiano, el pecado no puede estar enseñoreándonos a nosotros. Todos pecamos porque mientras estemos en este cuerpo de maldad, siempre vamos a pecar porque estamos en cuerpos caídos, pero ya cuando estemos transformados en otro cuerpo, en el cuerpo espiritual que Dios nos va a dar, es diferente. Pero eso no quiere decir de que porque estamos todavía en este cuerpo, entonces tenemos el derecho o podemos justificar de que no, pues simplemente pecamos porque estamos en un cuerpo pecaminoso. No, nosotros estamos llamados a transformar. O sea, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros empezamos a ser nuevas criaturas. Nosotros empezamos a ser las personas guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros
nos lleva a vivir una vida diferente a la del mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Aunque a muchas personas no les guste esto, pero nosotros como cristianos debemos hacer la diferencia entre el mundo. O sea, si el mundo se divorcia, nosotros tenemos que mirar la forma de cómo arreglar nuestros asuntos. El divorcio, lo que venía hablando, se ha hecho muy común entre los cristianos porque no se practica el perdón, porque no se practica el amor, porque no se practica la comunicación como Dios dice que lo hagamos. O sea, dentro de la palabra de Dios está estipulado cómo llevar un matrimonio, cómo podemos tener una buena convivencia en pareja, cómo podemos nosotros entre los esposos tener una vida buena, agradable y perfecta. Si nosotros llegamos al divorcio porque no estamos practicando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en ningún momento habla del divorcio. Incluso cuando el Señor le preguntan que qué piensa acerca del divorcio, el Señor dice, bueno, Moisés habló acerca del divorcio y permitió que se divorciaran por su terco corazón. Pero yo les digo, el que se divorcia no se puede volver a casar, ni la persona que se divorcia con usted ni el otro que se divorcia, porque si los dos se vuelven a casar mientras el otro esté vivo, van a pecar, van a adulterar. Entonces, si nosotros, hubo una infidelidad, hubo algo que de pronto dio pie a que se llegara al divorcio, se divorciaron, pero no se pueden volver a casar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya la opción del perdón. Por eso mismo es que nosotros tenemos que practicar y no debe de ser como en el mundo. Mire que el pecado sexual o la inmoralidad sexual es algo que es muy, muy trascendental, porque es que cuando uno se junta con otra persona, no solamente se juntan los cuerpos, como se cree en el mundo, no, eso simplemente es algo pasajero. Pero no, se junta el alma porque están las emociones metidas y los sentimientos en esa relación, y también el espíritu, porque el Señor dice que cuando una persona se une a una prostituta, los dos se vuelven una sola carne, o sea, se vuelven uno solo. O sea que el pecado, la inmoralidad sexual es algo muy, muy, muy trascendental, y por eso el apóstol Pablo habla a los corintios y ellos se jactan de pronto de ser una iglesia muy próspera, una iglesia donde de pronto va mucha gente y de pronto están bien económicamente, pero no se están practicando los principios verdaderamente de lo que Dios establece. Y mire que hay un principio también en la iglesia, y es que se dice que la persona que de pronto llamándose cristiano está en pecado, con esa persona ni siquiera uno debe de sentarse a comer. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando una persona que dice ser cristiana está pecando, es una persona que no tiene el temor de Dios, porque sabe que está pecando adrede y tiene conocimiento de que eso que está haciendo es indebido. Y si yo me junto con esa persona, pues ella va a empezar a darme argumentos para que yo peque. O sea, me puede decir, no, es que empiezan a sacar textos de la palabra de Dios para de pronto tener esa excusa para poder pecar. Y ese es el problema, que si yo me junto con un cristiano que está pecando, pues hombre, poco a poco voy a entrar en ese mismo rol, y cuando menos piense estoy pecando. Por eso el apóstol Pablo le sugiere a ellos y nos sugiere a nosotros de que si una persona se llama cristiana y está en pecado, pues hombre, esa persona hay que, pues lógico, levantarla en oración y pues tampoco volverse enemigo de ellos, pero no serlo como el amigo de uno. Ahora, no estamos hablando de los del mundo, porque los del mundo no conocen a Dios, no conocen los principios de Dios, y pues ellos simplemente, la naturaleza pecaminosa siempre los va a llevar a pecar y siempre van a estar en pecado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Estar santificándonos. ¿Y santificarse qué es? Es apartarse del pecado. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros buscamos agradar a Dios, estamos apartándonos. Ahora, el mundo siempre va a pecar, y el mundo, pues nosotros tenemos que estar con ellos porque ellos necesitan escuchar y necesitan ver el ejemplo y la imagen perfecta o la imagen correcta de lo que es un cristiano. Por eso tenemos que estar con ellos, pero no
con las personas que se dicen llamarse cristianos. Incluso habla acerca de que una persona que está evidentemente en pecado debería expulsarse de la congregación. ¿Por qué? Porque es que esto es algo bien trascendental, porque cuando en la iglesia empieza a haber un pecado concurrente, pues hombre, simplemente se vuelve común. Es como cuando un padre de familia o cuando los padres están pecando, están fumando, están emborrachándose, están consumiendo droga. Los hijos van a creer que eso es normal. Entonces, estas cosas, esta clase de cosas que hay dentro de la iglesia, las personas que llegan después, que son bebés espirituales, empiezan a ver a los más antiguos, así, teniendo pecados sexuales, teniendo avaricia, teniendo chismes, teniendo todas estas cosas, pues simplemente van a creer que es normal y simplemente se vuelve la iglesia en un corrillo de pecado y de chisme y de todas estas cosas que desafortunadamente traen a que las iglesias muchas veces se vuelvan como simplemente un círculo, un club social que desafortunadamente da mala impresión a las personas, porque por un lado nos creemos muy santos, muy religiosos, pero por otro lado estamos pecando, y cuando nosotros nos mostramos así, pues estamos dando una muy mala imagen de lo que verdaderamente es un cristiano. El cristiano por naturaleza debe de buscar la santidad. Nosotros debemos, no somos santos porque pecamos, pero sí somos santos porque Dios nos apartó para un propósito. Sí somos santificados porque nosotros buscamos alejarnos del mal, alejarnos del pecado, y eso es algo que debe de ser común y nosotros debemos de tratar siempre de estar alejados del pecado y demostrar a las personas lo que verdaderamente es la imagen de un cristiano. Mire que por último dice que las escrituras dicen que quiten al malvado entre ustedes. Pues bueno, en Deuteronomio 17:7 habla precisamente Moisés acerca de esto, y en la historia se hablaba de que los judíos, cuando una persona estaba en pecado, una inmoralidad sexual o todo eso, lo sacaban afuera de la ciudad y lo apedreaban. ¿Por qué? Porque Dios no quería que esto se convirtiera en algo. Mire que un poquito de levadura impregna toda la masa. O sea, un pecado que se consienta, sea en la casa, sea en la iglesia, sea donde sea, se empieza a impregnar y se empieza a formar en todo el mundo, y es normal ya, y todo el mundo está haciendo ese pecado porque es normal, y eso es lo que Dios quiere evitar. Así que el llamado de hoy es que nos apartemos del pecado, que si hay alguna persona que se llama cristiana y verdaderamente está en pecado y está haciendo cosas, pues hombre, simplemente llamarlo, hacerle una confrontación en amor y decirle, hey, tienes que alejarte de eso, y si no quiere, pues un poquito dar un paso al costado para que eso no vaya a afectarnos a nosotros, cuidar nuestra vida, nuestro corazón, porque es lo más importante, que eso no se vuelva una costumbre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que el Señor nos ayude a estar santos, y que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele los momentos en que estamos fallando para alejarnos del pecado y santificarnos cada día más. Así que oremos en esta mañana. Bendito Jesús, te doy gracias por esta palabra que nos has traído en esta mañana, Señor. Te pido primeramente perdón, Señor, por todos mis pecados, Señor, por las veces que no he sido un buen ejemplo, Señor, ante las personas. Te pido, Padre Santo, de que me ayudes cada día a buscar más la santidad, Señor, a apartarme más del pecado, Señor, y a buscar más de tu presencia, Dios. Te doy gracias por cada oyente de estos audios, Señor. Bendícenos a todos y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.